Moisés. Amén. ¿Y cuántos de mis hermanitos alcanzamos a estudiar esta parasha? A ver, vamos a ver ahorita, de los que pudieron leer, solamente díganme, ahorita todavía no, no vayan a abrir todos los micrófonos, díganme, pues mire, esta parasha habla de esto, ¿no? No vayan a decirme todo, y yo creo que es esto, que lo bueno sí es bueno, ¿no? Pero para no llevarnos mucho tiempo, pero sí quiero participación de todos. A ver, Cuando Jacob regresó donde su papá Isaac, De la vida de Joseph, de los sueños de Joseph, los sueños de Joseph, exacto. ¿Quién más, mis hermanitos? ¿De qué más también. es esta parasha? de Tamar, ¿no? La vida de Tamar La con, venta de Joseph a con, los con- con egipcios. Judá, exacto, la vida de Joseph. Ujú, ya dejó. La Precisamente encarcelada de José también, de José. todo lo que hemos tratado, mis hermanitos, es 100% comprobado que todo lo que hemos tratado de estas parashot, 100%, 1000% comprobado, que esto nos va a ayudar a nosotros como personas. A nosotros esto nos va a ayudar a ser mejores cada día. Nos va a enseñar a ser buenos hijos, nos va a enseñar a respetar, a valorar, a agradecer, nos va a enseñar a cómo adorar, cómo son los sacrificios, de qué manera acercarnos, ¿verdad? Muchas cosas que antes no sabíamos, las parashá, los parashot, como las vamos estudiando, nos van ayudando a eso. Y no por algo el Eterno nos dice, sean kadoshim, sean santos, sean íntegros, sean ejemplo al estudiar esto, porque de nada sirve que estemos leyendo, estudiando, explicando, si nosotros no ponemos de nuestra parte. Alguien dijo ahí ahorita, habló de los sueños que habla el panadero, el copero, pero asimismo habla de los sueños, del sueño que tuvo Yosef, de todos esos sueños que probablemente, bueno, mejor dicho, que el sueño que tiene Yosef cuando sueña que todos están allá a su alrededor, pero él se levanta más que todos, es un sueño que realmente es un sueño profético que todavía hoy en día no se cumple. Es un sueño que se va a cumplir en el Apocalipsis, en Revelaciones. Es cuando se va a cumplir este sueño de Yosef, ¿no? Los otros sueños, como tanto del panadero como el copero, eso ya se cumplieron. El panadero, que fue el que murió, habla de Yeshua, que tuvo que morir. El sueño que habla del copero, que fue restituido, que lo sacaron, se levantó, él es Yeshua, que a los 3 días fue levantado, una vez más. ¿Amén? De todos estos sueños tienen algo que ver, tienen algo profético. La vida de Yosef, incluso, toda esta para allá, no sé quién lo notó de aquí, mis hermanitos, toda esta para allá de toda la vida de Yosef habla precisamente de una sombra de Yeshua HaMashiach. Todo, por donde le queramos buscar. Lea ahí poquito de Yosef, igual, idéntico, más o menos a la vida de Yeshua. Yosef quiere decir la palabra, ¿cómo que quiere decir? Quitará, añadirá. Eso quiere decir Yosef. Yeshua es quien quita los pecados y asimismo Yeshua es quien añade a los gentiles. Dice que otro comparativo, Jacob amaba más a Yosef que a todos. En Mateo 3:17 dice el Eterno, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Le odiaron por sus palabras cuando estaba interpretando sus sueños. Hubo odio de parte de sus hermanos. Pues, ¿qué pasó con Yeshua? En 14:15-22 dice, y me han odiado a mí para que se cumpla la palabra que está en la ley. Dice, me odiarán sin causa. Le entregaron por envidia. ¿No entregaron a Yeshua también por envidia? Entregaron a Yeshua por envidia. Fue tras sus hermanos, cuando va Yosef a buscar a sus hermanos, va tras ellos a buscarlos. Yeshua viene aquí para buscar a todo el pueblo, a la casa de Israel. Y es por eso que tú y yo hoy estamos aquí. Yosef es vendido. Y dice, ¿quién dijo, vamos a venderlo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Ya? Vamos a venderlo. A Judá. ¿Por quién fue vendido Yeshua? Por Judá. Judá. Entonces, todo donde que la queramos ver, todo tiene una similitud, todo tiene una similitud a la vida
de Yosef, a la vida de Yeshua HaMashiach. ¿Ven, mis hermanitos? Pero hay algo de lo que sí quiero tratar muy importante hoy, en esta noche, porque esta porción, mis hermanos, nos demuestra algo sumamente fuerte. Lo pongo así, a este nivel, fuerte. Algo que le pasó a Jacob, pero hoy a miles de familias, a millones de familias, les está pasando lo mismo. Algo que en un momento le pasó a Jacob, pero hoy a muchos incluso de los que están aquí congregados o de los que no están aquí ahorita en la plataforma de Zoom, a muchos les está pasando, hermanos. Y vamos a ver de qué estoy hablando. Porque lo que veo aquí en esta parasha, lo que veo aquí en esta porción, no es otra cosa, sino que envidia. Al principio de toda esta parasha, lo que alcanzo a observar es envidia, una familia donde también hay odio. Una familia en donde hay favoritismo. Una familia en donde no se alcanza a reconocer las cualidades de los demás hijos, sino que solamente uno es el amado y los demás son hechos a un lado. Una familia en donde hay comparaciones. Una familia en donde no se hacen notar los diferentes dones. Una familia en donde todas las virtudes de todos no se alcanzan a observar. Y es que esto solamente empezó por alguna pelea, alguna pequeña envidia entre madres. Recordemos a Lea, a Rachel. Ellas fueron las primeras aquí que empezaron a envidiar al esposo. Y esta envidia después se convierte en una envidia de muerte, a tal grado que es una envidia de muerte. Todo esto, mis hermanos, ¿por qué se los menciono y por qué les decía al principio? Porque esto, para nosotros como padres, esto es una gran responsabilidad. Todo lo que está ocurriendo en esta parashá no es otra cosa sino que una bomba que acaba de explotar. Todo esto lo que está pasando ahorita con Jacob no es otra cosa sino lo que él sembró desde un principio. ¿Por qué? Porque él desde un principio empezó a rechazar a Lea. Él desde un principio empezó a decir, yo no te quiero, Lea. Yo con la que me quería casar, con lo que era con Rachel. Y la despreciaba, la despreciaba. A ver, si alguien tiene ahí la palabra, si alguien tiene ahí en este momento la Biblia en sus manos, ¿qué dice Génesis 29:32? Y otro, si otro quisiera, ¿qué dice en Génesis 30:20? Primero Génesis 29:32. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién dice yo? Vamos a ver. Porque hay una palabrita que aquí nos dice realmente cómo se está sintiendo Lea. Amén, hermano. Amén. 29:32. Sí, Y hermanita. concibió Lea y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ok, ¿cuál fue la última palabra? ¿Cuál fueron las últimas palabras? Ha habido el Señor mi aflicción, por lo tanto, ¿qué? Me amará mi marido. Me amará mi marido. Quiere decir que ella desde un principio no se siente querida. Desde un principio ella se siente rechazada. Ella desde un principio dice, no, no me siento bien, no me siento amada, no me siento en familia, no me siento con un esposo. Y cuando nace su hijo le pone así, dice, porque ahora sí, me va a amar. Con esto lo que le estoy dando, me va a amar ahora sí, Jacob. ¿Qué dice el 30:20? Si alguien tiene 30:20, si alguien lo pudo buscar. Yo lo tengo, hermano, que dice, y dijo Lea, Adonai me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Zabulón, amén, porque me ha dado 6 hijos. ¿Y ahora qué? Ahora me amará, ahora se llegará a mí.
6 hijos y todavía decía, no me siento querida. 6 hijos y todavía decía, no me siento adorada, no me siento como su esposa. Aún así prefiere a Raquel. Entonces, ¿qué está pasando aquí, mis hermanitos? ¿Qué está pasando aquí? Todo esto con la vida de Joseph. La semana pasada mi hermano Gaeta decía, hermano, al último, ¿se acuerdan la parasha? Decía, hermano, ¿qué nos iba a decir? ¿Qué quiere decir por qué tanto énfasis en cuanto separó a las tribus y hasta el último puso a Joseph y a Rachel, ¿no? Pues precisamente esto. Todo lo que fue sembrando Jacob hoy explota. Y es que no está de más decir que Joseph era realmente hermoso. No está más decir que Joseph era muy querido por Jacob, como hemos visto. Joseph todo lo que tocaba lo podía convertir en oro y se asimilaba mucho a la... ¿Por qué? ¿Por qué lo quería mucho Jacob? Porque se asimilaba mucho a su vida. Miren, ambos tenían madres estériles, ambos fueron odiados, ambos se hicieron ricos fuera de su tierra, ambos se casaron fuera de su tierra, ambos fueron acompañados por ángeles, ambos viajaron a Egipto, ambos murieron en Egipto, ambos dijeron, yo no quiero que mis huesos se queden aquí, llévenselos, llévenlos a la tumba de Macpelá. Entonces Lea lo que está haciendo aquí, lo que Lea está haciendo aquí, Lea de alguna otra manera lo están observando sus hijos. 6 hijos, los hijos de las sirvientas, lo están observando todo. Y ellos desde una edad muy temprana, muy chica, ellos empiezan a sentirse como rechazados. Ellos empiezan a ver el favoritismo hacia Joseph y de repente algo que suelta, que hace que la gota se desparrame o no sé cómo dice ese refrán, que hace que ¡pum! Todo esto explote. En el momento que Jacob le regala una túnica de colores a Joseph. Joseph sale, empieza a decirle a sus hermanos, miren mi túnica, me la regaló mi padre. ¿Qué quiere decir esa túnica? Anteriormente, alguien cuando usaba una túnica de colores simbolizaba liderazgo. Eso simbolizaba la túnica de colores. Por eso cuando sus hermanos lo voltean y lo ven, dicen, si eres el último, si eres el penúltimo, y nuestro padre te está dando una túnica de colores a ti. Luego Joseph les dice, he soñado que yo me levanto y ustedes se postran tras de mí, ¡pum! Se explotó esto. A tal grado que lo odiaron, a tal grado que lo envidiaron, y este odio, esta envidia, llegó a que todos conspiraran para matarlo. Y todos empezaron, Leví, y todos los que estaban ahí, Shimón y Leví, no, ya no, hay que matarlo, hay que hacer esto. Recordemos que en ese momento Joseph es vendido. ¿Hasta ahí conocemos la historia? Sí, es vendido. Y su padre en ese momento entra en una grande depresión. Su padre en ese momento, wow, se siente desbaratado, como veíamos en la imagen principal. Entra en una depresión, que no quiere ver a nadie, no quiere saludar a nadie. ¡Hey! ¿Dónde están? Ahí están tus otros hijos. Tienes más hijos ahí por los cuales salir adelante. No, ya no quiero nada. Él es mi hijo. Él era el que quería. Él era el que amaba. ¿Ustedes creen que sus hijos no lo resintieron? ¿Ustedes creen que sus hijos no se sentían mal al verlo? Una, claro, porque era su padre, pero otra al ver cómo los despreciaba, cómo no quería saber nada de ellos. Por eso es muy importante que nosotros, mis hermanos, es nuestra responsabilidad como padres proyectar nosotros la imagen del Eterno hacia los hijos. Y asimismo los hijos reciben la imagen del Eterno según nuestra porción que les demos, a como se las demos, así ellos la reciben. Es importante el poder estar hoy más que nunca al lado de nuestros hijos. Hoy, en estos tiempos, en el siglo XXI, 2023,
año gregoriano. Hoy es más que nunca importante, es muy importante el estar atento a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo? Y si en alguna ocasión tú dices, es que mi hijo no entiende, es que mi hijo no sabe, es que mi hijo no esto, es que mi hijo no, ¿sabes qué? Tu hijo es un espejo tuyo. Mi hijo es un espejo mío. Y así como él vive, así como él se comporta, es lo que le hemos enseñado, es lo que le hemos transmitido. Han estado en ocasiones cuando los hijos dicen, yo no quiero saber nada del Eterno, yo no quiero saber nada de Dios, no nos prohíben, nos hacen esto. ¿Han estado con se han escuchado ese tipo de familias? Es que mi hijo no quiere venir porque no hemos sabido cómo inculcar el rostro del Eterno hacia ellos. ¿Por qué? Porque ni nosotros podemos tener el rostro de Adonai. Porque ellos son un espejo nuestro. Yo veo a mi hijo, cada que voy a Shabbat me dice, papá, ¿cómo te vas a ir vestido? Bueno, un ejemplo, ¿no? Me voy a ir de azul con esto. Allá va, corre, se viste rápido. Papá, ¿vas a llevar corbata? Sí, voy a llevar corbata. Va por su corbatita. Hijo, peínate de esta manera. No, papá, yo me peino como tú. Entonces, si tu hijo es gritón, si tu hijo es rezongón, si tu hijo es problemático, si tu hijo dice malas palabras, si tu hijo se la shonara, si tu hijo roba, si tu hijo hurta, si tu hijo no tiene temor del Eterno, ¿por qué será? Porque muchas veces, y no es para culparlos, muchas veces nosotros no recibimos esa educación y como tal, no supimos transmitirla, no supimos dársela a nuestros hijos. Pero por eso es esta para allá, porque nosotros tenemos que aprender de esto, de nuestros errores. Ahí está mi hermanito Fernando. ¿Quiere decir algo? Adelante, hermanito. Gracias por retrasándome un poquito lo que dijiste. Aparte, en el 35 dice, ¿verdad? Que se habían levantado sus hijas y sus hijos para consolarlo y él rechazó ¿cómo se llama? Ese consuelo, ¿no? Aparte, como dices tú, pues, aparte que, digamos, ya habían hecho lo que habían hecho, pero como vieron tanto que sufrió él por José, que amaba más que a todos, ellos quisieron consolarlo y él los rechazó todavía, brother. O sea, recordando, o sea, haciendo mención a lo que acaba de comenzar a comentar hace ratito. Así es. Es eso, toda rabá, muchas gracias, hermanito. Es eso. Unos lo quieren consolar, padre, mira, por favor. Aunque ellos saben que tienen culpa, aunque ellos saben que han hecho mal, pero todavía el padre dice, no, no, cuando ¿quién lo hizo todo? ¿Quién creó todo esto? ¿Quién hizo esta bomba? No fue culpa de los hijos, no fue culpa de Yosef, no fue culpa de Judá, no fue culpa de Shimón, no fue culpa que Rubén dijo, no, no lo maten, miren, mejor vamos a echarlo al pozo. Imagínense, los hijos comiendo, dice que Yosef pidiendo ayuda, Yosef llorando en el pozo, que se dice que allá había alacranes, que se ve que había serpientes, no lo sé, pero Yosef ahí solito, llorando, pidiendo perdón, hablándole a sus hermanos. ¿Y qué estaban haciendo sus hermanos? ¿No estaban comiendo? ¿No estaban ellos en otro lado comiendo? ¿No le pasó lo mismo a Yeshua? Mientras Yeshua estaba ahí colgado en el madero, mientras Yeshua estaba dando su vida, ¿no los demás estaban comiendo Pesaj? Bueno, todo esto se asemeja a Yeshua. Pero aquí está Yosef. Está pidiendo auxilio, está pidiendo por favor, ayúdenme, hermanos, hermanos, y sus hermanos comiendo por allá. Pero vuelvo a repetir, no es problema de ellos, es la educación que han recibido, es el rechazo que han sentido, y eso lo tienen en su corazón, a tal punto que ya no les importa, a tal punto que quieren matarlo. Todo esto lo provocó el mismo Jacob. Y muchos dirán, hermanito, es que todo esto lo permite el Eterno porque mire, tiene un... Sí, sí, pero muchas de esas cosas nosotros cometemos errores. ¿Y después quién sufre? ¿Cuántos años sufrió Jacob sin Joseph? ¿Cuántos años? ¿Ustedes creen que ese era todo el plan del Eterno y ver sufrir a Jacob? No, muchas veces uno mismo se crea, pone piedras en su camino y ahí tienes que arreglártelo. Y ahí viene parte del sufrimiento.
que uno mismo hace. 22 años. 22 años duró Jacob sin ver a José. 22 años que le estuvo rindiendo luto. 22 años, mis hermanos. Entonces, esta para allá es muy, muy poderosa. Por eso les digo, cuidado, y yo lo digo también por mí, primeramente por mí, cuidado del cómo tratamos a nuestros hijos. Cuidado de cómo le hablamos a nuestros hijos. De verdad, lo digo para todos. Cuidado de cómo les damos amor a nuestros hijos. Cuando llegas y te ven tus hijos, corren a abrazarte. Y papá, mamá, qué bueno que llegaste. Ay, te queremos, qué bueno. ¿Lo hacen así o te esconden? Yo en mi testimonio yo puedo decir que nunca, en el momento que yo me acuerdo, nunca me acerqué con mi padre así. Nunca llegué y le dije, papá, qué bueno que... Ay, creo que yo al contrario le tenía miedo. Se escuchaba que llegaba mi padre y créanme, yo me metía, nos metíamos, nos escondíamos, porque sabíamos que probablemente mi padre nos pegaría. Pero no es culpa de mi padre. Es la educación que él recibió, no recibió una buena educación. Y de allá viene todo, y luego su padre que no recibió. Pero si nosotros estamos hoy aquí, es para que nosotros cambiemos todo, hagamos un giro, ¡fum! Que se quite eso. Que la palabra del Eterno empiece a entrar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, y haya shalom. Pero ¿quieren saber cuál es el secreto también de todo esto? ¿Quieren saber por qué también le pasó todo esto a Jacob? Porque así comienza esta parasha. Comienza esta parasha, miren, permítanme. Vamos rápidamente al capítulo 37. No sé cómo diga en sus libros, no sé cómo diga en sus Biblias. Dice, Vayesep Jacob Beeretz. Y decidió Jacob, ¿no? O también como se dice, y se estableció. O mejor aún, se asentó. ¿Qué quiere decir la palabra se asentó, mis hermanos? ¿Qué es asentar? Muchos conocemos y decimos, bueno, sí residió, estuvo ahí. No, cuando la palabra dice que estuvo ahí viviendo, dice y radicó. Pero cuando la palabra dice y se asentó, es muy diferente, mis hermanos. Es muy diferente. Cuando uno se asienta, es cuando uno entra en confort. Cuando uno dice aquí estoy bien, ya no me voy a mover. Cuando uno se asienta, ustedes lo van a notar que la última vez, son pocas ya las veces, tienes que, ya es muy, muy poco probable, tiene que pasar mucho tiempo hasta que Jacob vuelva a escuchar la voz del Eterno una vez más. El asentarse, hermanos, cuando nosotros nos asentamos, caemos en un nivel espiritual muy, muy bajo. Jacob, después de alcanzar un nivel de espiritualidad máximo, ¿no? Cuando él alcanza un nivel máximo de espiritualidad, de repente ese nivel empieza a caer poco a poco. Ya no se ven las parashot que el Eterno le diga, y el Eterno habló con Jacob, y el Eterno le dijo a Jacob, y Adonai, Bayomer Adonai, Jacob. Ya no. Por tal motivo, así se los digo a ustedes, mis hermanos, no nos tenemos que asentar. No tenemos que decir ya no. No tenemos que quedarnos con las manos cerradas. Si hay un salmo que dice, te buscaré todas las mañanas, ¿cómo es que debemos de buscar al Eterno? ¿Cómo se busca al Eterno? A ver, mis hermanos. Y debemos de buscarlo todas las mañanas. ¿Cómo lo buscamos? ¿Quién dice yo? A ver, vamos. En oración, hermano.
En oración, perfecto, sí. ¿Cómo más? En alabanza, dándole gracias a Adonai. Con alabanzas, muy bien. ¿Cómo más? ¿Cómo conocemos al Eterno? Leyendo su palabra. Leyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de cantar? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de orar? ¿Qué pasa si nosotros dejamos de leer la palabra del Eterno? ¿Qué pasa? ¿Nos sentimos bien? Se Nos enfría uno. enfriamos. Exacto. Se empieza a enfriar uno. No pasa 1, 2 días. ¿Qué crees? Las tentaciones llegan, ¿sí o no? ¿Cómo se siente uno cuando empieza a orar, cuando uno está bien y que llegan las pruebas y dices, no, no, nada de esto me va a separar, yo estoy bien contigo? Pero si no estás orando, si no estás leyendo, si no estás cantando, llegan las tentaciones, llegan las fuerzas impuras, llegan esas fuerzas que no toman descanso. Esas fuerzas malignas, ¿ah? Esas fuerzas malignas no toman como tal y no dicen, bueno, pues vamos a tomar unas vacaciones, a ver qué todo esto. No, estas fuerzas malignas están en todo tiempo. ¿Para qué? Para estar atacando, estar ahí, 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 ahí. Estas fuerzas malignas viven mucho antes que nosotros. Por eso es que Rasbi y Ari dicen que el asentarse es cuando el asentarse solamente es cuando uno está muerto. El asentarse también es cuando uno empieza a perder esa conexión con el Eterno. Cuando uno empieza a quitar ese margen de conexión y de repente empezamos a flaquear. De repente empezamos a titubear. De repente nos empezamos a sentir mal y llega todo, como bien decía, llega todo y, ay Señor, es que ya no puedo. Pues sí, es que ya no lo estamos buscando. ¿Cómo escuchamos la voz del Eterno? A ver, ¿cómo lo escuchamos? Miren, muchos dicen, ay Señor, háblame en sus oraciones, ¿verdad? Y no está mal que lo digan, no. Pero muchos dicen, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz y están orando, están diciendo, ¿cómo nos habla el Eterno? Están esperando que les diga, eh, escuché, levántate. Están esperando que diga eso el Eterno. ¿Cómo escuchamos la voz del Eterno? Leyendo, escudriñando, Leyendo la Biblia en voz alta. pues en voz alta, en voz bajita, pero es eso, leyendo, estando ahí. Así es como estamos escuchando la voz del Eterno. Si nosotros dejáramos de comer un día, ¿qué nos pasa? Probablemente, a lo mejor cansancio, a lo mejor nos da sueño, un poco nos empiezan las tripas ahí. Si dejamos de comer 2 días, ¿qué pasa? 3, 4, 5 días. Si no comemos 5 días, ¿cómo estamos? Mal, nos estamos muriendo. Llévenme al hospital porque necesito suero. Ya no estamos bien. ¿Cuánto más cuando no comemos del maná espiritual? Entonces, ¿qué está pasando ahorita en la vida de Jacob? Es algo que se le ha salido de las manos, mis hermanos. Es algo que ahorita dice, ya no sé qué hacer. Todo esto lo provoqué yo desde Rael y Lea. Y ahora todo esto mis hijos lo han visto cómo he rechazado a su madre, porque los hijos lo vieron. No crean que los hijos, ay, no, oye mamá, no, no, los hijos veían cómo la rechazaba. ¿No se acuerdan de que también en la parasha pasada su hijo va y le dice, no, no estés en esta casa, tienes que estar con mi madre, Lea? Y Jacob se enoja, ¿y por qué? ¿Por qué me has visto? ¿Por qué has visto mi desnudez? No, que ellos lo sintieron, ellos lo percibieron. Todo esto que está pasando aquí es por todo esto, toda esta envidia, todo este odio, son los deseos que poco a poco, deseos malos que van apagando la luz del alma. El odio, ¿por qué es el odio? La envidia, la envidia es un deseo que quiere arrebatar al otro lo que no tiene porque no se siente capaz de poder lograrlo. El odio, muchas veces todo lo que ya nos empieza a salir mal
empezamos a odiar lo que nos sale mal, empezamos a odiar la situación, empezamos a echarle la culpa al Eterno. Hay muchos que hoy dicen, no, que Dios es bueno, pero no es que es eso, o sea, el Eterno, el hoy dice, es que no es mi problema. Todo lo que está pasando contigo, todo lo que te está pasando a ti, es porque tú así lo fuiste haciendo. Ahora, hazte responsable. Muchos de nuestros fracasos, muchos de todo lo que nos sale mal, ¿por qué nos pasa? Hablando en el ámbito familiar. Muchas veces nuestros hijos no nos hacen caso, muchas veces nuestros hijos no quieren saber nada del Eterno, muchas veces nuestros hijos no quieren escuchar, ellos dicen yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque es algo, vuelvo a repetir, que nosotros por bajar, por sentarnos, por en ese momento, como decíamos, por asentarnos, mejor dicho, por bajar los brazos, por no buscar la presencia del Eterno, muchas veces todos esos errores nos empiezan a llegar en un futuro. ¿Cuántos de aquí, de los que estamos aquí, no están sintiendo lo que se cosechó hace años, hace 10 años? ¿Cuántos de los que están aquí no dicen, esto me está pasando porque esto lo hice hace tantos años? Sí, lo sé, lo reconozco y piden perdón, qué bueno. Pero todo lo que estemos sembrando hoy, mis hermanos, todo lo que estemos cosechando hoy en nuestra familia, si fuiste un padre muy pegalón, si fuiste un padre muy regañón, si fuiste un padre que se equivocaban y si fuiste un padre que de lo peor, es obvio que cuando ellos lleguen a una edad de juventud, es obvio que no va a haber como tal, a lo mejor te respetarán o a lo mejor y no, a lo mejor te escucharán, a lo mejor y no, pero es algo que te va a afectar a ti en un futuro. Entonces, si queremos realmente que nuestros hijos, desde que ahorita, o queremos romper esas maldiciones, empecemos a ver dónde está la falla, empecemos a ver de dónde proviene todo esto, por qué mi hijo no, por qué mi hijo no quiere esto, por qué mi hijo es así, por qué mi hijo es esto, y vamos a vernos que nosotros mismos somos reflejados en ellos. Vamos a ver que ellos están dando la luz que nosotros les proyectamos. No esperemos que ellos brillen. Si siempre tus palabras han sido, no vales para nada, ya no te quiero, eres un sonso, eres un tonto, vete de aquí, no te quiero aquí, vete para allá, eres muy distraído, no tienes un futuro, no vas a entender, ¿qué vas a hacer? Así eres allá, me pones en vergüenza, no sé, tantas palabras que los hijos que creen las van tomando. Y si tú le dices a tu hijo, a tu nieto, eres un tonto. Si tú le dices a alguien, no vales nada, ¿qué crees? ¿Qué crees que va a decir el niño? Se lo va a creer. Y van a crecer así como esos hijos, con reproches, con celos, con envidia, con odio. Por eso no tenemos que actuar de esa manera. ¿Y por qué decimos esta para allá? Porque es momento, mis hermanos. Es momento. Si esto está pasando en tu hogar, es momento de detectar dónde está la falla y empezar a trabajar. Yo le pedí hace poco perdón a mi hijo, porque luego por el trabajo, por esto, estábamos, precisamente estábamos hablando como familia, y yo lo veía a mi hijo y le decía, perdóname, hijo, perdóname, porque muchas veces me enfoco también en el trabajo, muchas veces me enfoco en hacer otras cosas, perdóname porque ya no he jugado contigo al fútbol, perdóname porque ya no he jugado contigo, mi hijo es súper fanático de los carritos, él con que tiene una bolsita grande de carros de Hot Wheels, y él es fanático, él puede estar jugando solito y luego me ve y yo estoy por allá haciendo otra cosa y me dice, papá, vamos a jugar. ¿Y qué creen que decía yo? Espérame, hijo, espérame. Cuando yo empecé a notar todo esto, dije, no, ¿qué está pasando? Le pedí perdón. Yo le pedí perdón llorando. Dije, perdóname, porque no he estado contigo. Perdóname, porque no he jugado contigo. Perdóname.
Y mi hijo se me quedaba viendo así como que, ¿pero por qué lloras, papá? ¿No? ¿Por qué lloras? Y yo le decía, perdóname. Y él me abrazaba. Le decíamos a mi hija, le decíamos, hija, a ver, ¿qué piensas? Y mi hija decía, es que perdónenme porque no he sido la hija que ustedes decían. ¿Cómo? O sea, la hija que nosotros deseamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo como padres? Y entramos y le decimos, no, perdona, hija, pero tú eres de lo mejor. Has demostrado que eres buena para esto. Has demostrado que eres muy virtuosa. Has demostrado que te preocupas por tus hermanos. Has demostrado que esto, y vales mucho. Y mi hija llorando. Pero estamos rectificando todos esos errores. Por eso es que es muy importante que nos sentemos como familia. Es muy importante que los padres se sienten con los hijos y vean qué está pasando, por qué está ocasionando ese problema, por qué la niña está sacando malas calificaciones, por qué la niña, por qué el niño se están juntando con quien no debe de juntarse. ¿Por qué? Porque eso no lo encuentra en casa. Porque dicen, ah, ya sí encuentro todo, ellos sí me entienden. Porque uno como padre nunca supo explicarse, nunca supo llegarse. Entonces, eso en un futuro va a traer consecuencias. Y créanme que con un abrazo, créanme que diciendo o poniéndote enfrente de tu hijo y que tú le digas que hice mal, créeme que con que tú le digas, dime que hice mal, muchos de los hijos van a llorar. Recuerdo en una ocasión que mi padre me decía, me llamó a la mesa, mi mamá estaba ahí y me dicen, Roberto, ya no sabemos qué hacer con tu hermana. O sea, yo 18 años, 19, mi hermana 15 años. Y ellos me decían, ya no sabemos qué hacer con tu hermana. Y yo le decía, papá, yo no sé por qué dije esto, pero le dije, papá, solamente pregúntale qué está pasando. Siéntenla aquí y pregúntenle qué está pasando, por qué está haciendo todo esto, por qué está juntándose con ese tipo de personas. Mis padres la citaron, ahí está en la mesa, yo estaba presente, me dijeron, ¿en qué hemos fallado? Mi hermana empezó a llorar. No duró ni 5 segundos, empezó a llorar. Era la atención. ¿Qué atención le estamos dando? ¿Qué atención le estás dando a tus hijos? Entonces, es muy importante, hermanos, que estemos conectados con el Eterno, porque si estamos conectados con el Eterno, nuestra familia va a estar bien. Porque muchos de nuestros hijos no quieren saber nada del Eterno, porque nosotros decimos, y mira, busca al Eterno, y te vas a ir al infierno, y vas a hacer esto, y eres un pecador, hijo, y yo me preocupo por ti, y si tú te vas, no vas a recibir dinero de mí. No, 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 no. No. O religiosidad. Entra la religiosidad y los hijos dicen, no, papá, es que de verdad que una cosa es creer en el Eterno, en Dios, sí, pero tú ¿qué pasas? Porque no hemos sabido llevar la luz, reflejar la luz a ellos. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque ni nosotros la tenemos. Entonces busquemos esa luz, procuremos esa luz de Adonai, procuremos su palabra, procuremos estar bien con el Eterno y eso se va a ver reflejado en nosotros, se va a ver un cambio en nosotros. ¿Y sabes qué? Tus hermanos, tus familiares, tus padres, tus hijos van a decir, te creo, te creo. Entonces, todo esto lo que estamos viendo en esta parashá es de que muchas veces en uno o en otro momento van a llegar fracasos, en uno o en otro momento van a llegar esto que hemos sembrado en nuestra vida, ¿ah? Por no haberlo hecho bien al momento. La palabra, todo lo que estamos viendo hoy, todo lo que venga, hay que trabajarlo, todo lo que nos pase, hay que trabajarlo a tiempo, no hay que dejarlo. Yo no soy quien para juzgar a Joseph, yo no sé qué estaba pasando por su cabeza, yo no sé qué estaba pasando por su mente, no lo sé.
Pero algo sí sé es que tenía 11 hijos más y una hija. Y en todas estas parashot no se alcanza a contemplar que haya ido con alguien más, que haya visto otro hijo, se haya preocupado por alguien más. No se ve. Y esto hace un distanciamiento. ¿Por qué Adonai, por qué Yeshua viene a traer una vez más y quiere unir a toda la casa de Israel? ¿Por qué? Ahorita las 12 tribus están esparcidas, bueno, las 10 tribus están esparcidas por todo. ¿Por qué? Por problemas. Por problemas, hubieron problemas, yo me voy para allá. ¿Quién se va conmigo? Yo, vámonos, ¡pum! Se fueron. Y de ahí se empiezan a esparcir, esparcir, esparcir. Y Adonai dice, es que esto no es así. ¿Por qué el Eterno quiere que seamos uno? ¿Por qué? Porque cuando todos nos juntamos, cuando todos tenemos diferentes dones, Zabulón era bueno para la barca, Isahar era bueno para el estudio, tú, Yehudá, eres bueno tú, Leví, eres bueno para... Cuando nos unimos todos, hacemos una fuerza extraordinaria. Y es que así todos esparcidos no se puede trabajar. Por eso el Eterno dice, yo vengo a las ovejas perdidas. Por eso es que tu familia tiene que estar unida, porque si tu familia no está unida, no va a haber bendición. Procuremos que el núcleo, que la familia esté unida, que estén ahí. No quieras plasmar algo que tú nunca viviste. No quieras exigir algo que tú nunca lo has hecho. Empecemos por nosotros mismos, padres, mamitas. Empecemos nosotros. Aguas con esto. Y por favor, hermanos, si te estás quitando hoy en este día una piedrita del camino que te estaba estorbando, no la vuelvas a poner. Si en este momento estamos quitando piedras de ese camino que nos hacen resbalar, nos hacen caer, no volvamos a poner otra piedrita. Busquemos la presencia del Eterno. No nos quedemos ahí. No bajemos las fuerzas. Busquemos a Adonai. Busquemos el núcleo familiar. Que todos estén ahí. ¿Cómo creen que se sentía Noah cuando volteó y vio a sus hijos dentro del arca? Pero ¿qué hubiera pasado si uno de sus hijos no hubiera entrado? Él hubiera estado triste. Él hubiera estado mal, no hubiera estado completo. Pero cuando voltea Noah, se cierran las puertas, se escuchan gritos por fuera, se escucha cómo llueve, cae relámpagos, lo que nunca había sucedido. De repente, Noah voltea y ve ahí a sus hijos, y ve a las esposas de sus hijos, ve a su esposa, dice, gracias Adonai, gracias porque mi familia y yo hoy estamos en el arca, porque aquí estamos, Adonai. ¿Qué pasaría en un futuro si por no haber dado un buen ejemplo, por no haber dado una buena palabra, por no haber dado un buen ejemplo, hazme shalom, pero que tu hijo o tu hija no pasen a heredar el reino de Mashiach? Esa es tu labor como padre, esa es tu labor como madre. Así que trabajemos para que en un futuro todos podamos estar juntos en el reino de Mashiach, para que todos estemos juntos, recibiendo todos de las mismas bendiciones de Adonai. Que nadie se quede afuera, que nadie se quede fuera del arca, que nadie esté allá afuera. No, desde hoy, de aquí en adelante, si no lo sabías, de aquí en adelante vamos a actuar. De aquí en adelante no vamos a hacer distinción. De aquí en adelante no hacemos diferencias. De aquí en adelante no los hacemos menos. De aquí en adelante los procuramos más. De aquí en adelante los buscamos más. Y eso va a ayudar muchísimo. Y obviamente la oración, la entrega al Eterno, eso nos da el plus. Y eso nos dará la sabiduría. Amén, mis hermanitos. Entonces, esto es un poco de lo que esta parashá también nos habla en esta semana. Cuidado, cuidado, Jacob,
porque lo que sembraste hoy está dando fruto. Cuidado, hermanitos, porque probablemente lo que sembramos años atrás puede que nos llegue en cualquier momento, pero seamos sabios, por si llega, de cómo saber actuar. O si no ha llegado, si no has hecho nada, Baruch Hashem, pero procurar no hacerlo. ¿Ven? Evitemos ese tipo de problemas y procuremos la bendición del Eterno en familia. ¿Ven? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, alguien quiera añadir algo, si alguien quiera decir, no sé, algo que quiera compartirnos sobre este tema, sobre los padres, los hijos, de verdad que es muy bienvenido, de verdad que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y vuelvo a repetir, mucho más hoy en día, cuando hoy en la actualidad las cosas cada vez están peor. Dice la palabra, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Yo de verdad apenas iba con mi esposa y nos encontramos en el camino. Ah, no pasamos nos encontrábamos a un chavo, obviamente gay, iba caminando, no pasábamos ni 10 pasos, iba pasando otro, no pasamos, iba pasando otro, decía, Señor, ¿qué está pasando? Los juegos que están viendo hoy, ¿qué juegos están viendo? Nos compartían un testimonio y nos decían que por medio de esos juegos, uno de ellos fue engañado. Un chavo, para evitar nombres, un joven estaba en los juegos y de repente con quien estaba jugando era una muchacha muy guapa, le dijo, oye, estamos muy cerca, vamos a jugar juntos. Vamos a ir a jugar juntos, ¿qué dices? ¿Me dejas ir? Nunca la había visto. Le permite el acceso a su casa. Y al otro día este chavo desaparece. No lo encuentran por ningún lado. Aparece aquí en la Ciudad de México, ahí por Reforma. Aparece mal, aparece golpeado. Y no es otra cosa, mis hermanitos, sino que es la mujer que fue a verlo, la mujer que entró a su casa, la muchacha que entró a su casa, lo drogó a su amigo, se lo llevó, lo violaron, abusaron de él por, por no de, bueno, se escucha feo, pero le metieron droga en el estómago, esa droga explotó, esa droga contaminó sus intestinos, y hoy ese chavo no quiere saber nada, hoy ese chavo no quiere vivir. Entonces, tengamos en cuenta esto. ¿Con quién están hablando? Que tú seas su amigo, que tú seas su confidente. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no se vayan fuera, mis. Tengamos mucho cuidado. ¿Ven? Entonces, alguien, mis hermanos, que quiera compartir algo, alguien que quiera decir algo. ¿Cómo se llama? Gracias por la enseñanza. Es hermosa y es verdad y es actual, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? En estos tiempos se ve eh, favoritismos. Yo digo, porque cuando antes que conociéramos nosotros al Señor, yo siempre reclamaba a mi mamá, ¿no? ¿Por qué siempre a mis hermanos, no? Yo soy la única mujer y tengo 3 hermanos varones, ¿no? Todos son tus hijitos. Yo siempre le reclamaba, ¿no? Y la respuesta de mi mamá me dice, yo los quiero a todos por igual, sino que hay algunos que, ¿cómo se llama?, necesitan más mi atención en este momento, ¿no? Y sobre todo de que Él nos da la oportunidad de que sí hemos fallado, pero el devolver, hermano, el de volver al camino y decirle, Señor, sí, me he equivocado, he hecho esto, pero ayúdame a salir adelante, a hacer las cosas mejor. Quizás en la actualidad estemos viviendo lo que hemos sembrado, pero tenemos la oportunidad de cambiar, como dice usted, ¿no? El de cambiar ahora que sabemos la palabra, ahora que Adonai nos dice, ya no hagas eso, haz esto para que te vaya bien, para que seas prosperado en tu camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Quizás yo tengo en mi casa, mis hermanos, tengo un par de hermanos que no están en los caminos, tengo un hermano que es cristiano que todavía está en el camino, pero lo importante es que el amor,
el de evitar los enfrentamientos, las contiendas, sino aprendiéndolas a respetar sus puntos de vista. Yo le doy gracias a Lava porque en estos últimos años yo he visto que mi familia está más unida. Mi papá siempre ora en Shabbat, él bendice a todos mis hermanos, a todos nosotros, y él dice, Abba, un día nos vamos a sentar todos en la mesa en este Shabbat. Amén. Que todos mis hijos, mis nietos, aunque somos 3 que nos sentamos en Shabbat, pero yo lo creo, hermano. Amén. Yo creo en esas palabras cuando mi papá bendice, porque es la cabeza de la familia, y que un día nos vamos a sentar en Shabbat todos juntos. Amén. Y eso es importante, hermano, el de bendecir. Qué bueno es bendecir, hermano. Y eso es importante, dejar de estar mirando la paja en el ojo ajeno, los errores, sino sacar, como usted dijo, buscar los talentos, sacar a flote los talentos, no decirle sus defectos, sino tú eres bueno para esto, tú eres un campeón, no traerlos abajo, sino que sacar las virtudes adelante. Y entonces eso es importante, hermano, y eso nos enseña en la palabra. Eso es lo que quería compartir. ¿No? Claro, claro, hermanita, y todo esto es verdad, de verdad, esto es muy verdad. Cuando uno se apega al Eterno, así como usted dice, cuando uno se apega, cuando uno dice, como dijo Yehoshua, ¿no? Ustedes decir, mi familia y yo vamos a servir al Eterno. Cuando uno lo declara, y cuando uno se empieza a pegar al Eterno, se convierte en realidad. Este Shabbat, precisamente, el pasado, estaba platicando con una joven, y la veía y le decía, oye, vi una foto, le dije, no, vi una foto donde salías con toda tu familia. Dije, qué bonito, que hasta hacían muecas y todo, ¿no? Dije, me gustó tu foto. Y me dijo, ¿qué crees, hermanito? Que todo fue espontáneo, dice. Ella me contaba y me decía, ¿qué crees que desde que empezamos nosotros en las raíces hebreas, mis otros 2 hermanos y mis papás nos excluyeron? Solamente estábamos mi hermano y yo, pero mis otros hermanos, mis 2 hermanos y mis padres nos excluyeron y ya no habíamos tenido una cena como tal, ya no habíamos tenido un encuentro así como tal. Dice, y en una ocasión, en principios de año, ustedes saben que cada que es Yom Teruah, escribimos nuestros proyectos que queremos hacer en ese año, y ella le decía, y yo le preguntaba a mi hermano, ¿qué escribimos? Y mi hermano me contestó, dice ella, que el próximo año seamos más de la familia los que estemos aquí. Se le quedó bien, dijo, ¿estás seguro? Dijo, sí, y lo vamos a lograr. Y esa era su felicidad, dice, porque ¿qué crees? Antes eran 4 contra 2, ahora somos 4, ahora somos nosotros 4 contra 2 que faltan. Y nos sentamos a Shabbat, estamos a la mesa, y lo vamos a cumplir. Es eso, apéguense al Eterno, sean luz, seamos luz, y toda la familia va a creer. El Eterno es fiel en sus promesas, el Eterno es bueno, por eso Él es bueno y grande en misericordia, y cuando uno se apega, el Eterno va por los demás. Así que no lo dudes, confía, y hoy es momento de rectificar, vuelvo a repetir, todos los errores que cometimos como padres, como hermanos. Y tú, esposo de familia, padre de familia, que vas a ver esto, o si lo estás viendo, tú eres el que trae primeramente la imagen del Eterno a toda la familia. De ti depende. Dice mi hermanita, por eso es muy importante dar las bendiciones. Es muy importante que el padre esté firme. Amén. Estemos firmes, hombres. Seamos hombres, no seamos niñitas. Seamos hombres. Y pongámonos las pilas. Y el Eterno proveerá. Pues de todo corazón, de verdad, los invito a que hagamos una oración en este momento. Y que recordemos, mis hermanitos, todo lo malo que hemos hecho como hijos, como padres, como hermanos. Porque todos hemos tenido fallas. Todos hemos tenido errores. Errores que nos pesan.
Errores que cuando pensábamos que todo ya estaba bien, de repente salieron a brote. Errores que en su momento no pudimos y no teníamos la capacidad de contemplar el riesgo que estábamos por ocasionar en un futuro. Bendito eres tú, Adonai, Rey de los ejércitos. Bendito eres tú, Yeshua HaMashiach. Porque debemos de ser, Adonai, como tú nos has amado. Debemos de amar a nuestros hijos, a nuestro prójimo, como tú nos has amado, Adonai. Porque tú no has hecho distinción. Tú, Adonai, nos has amado a todos por igual y entregaste tu vida para todos. No fue exclusivamente para unos, no. Tú diste tu vida por todos, derramaste tu sangre por todos. No te importó estar en ese madero, Adonai, tú lo hacías por todos. Ese amor perfecto, ese amor incondicional. Gracias, Adonai. Gracias, Yeshua. El mejor ejemplo de un padre lo tenemos contigo. El mejor ejemplo está en ti, Adonai. Gracias. Gracias porque aunque nosotros muchas veces hemos errado, hemos cometido muchas faltas, a lo mejor si nos corriges, a lo mejor si nos dices en qué estamos mal, pero tu amor sigue ahí y tú nos sigues diciendo te amo. Y hoy como padres, hoy como hijos, hoy como hermanos, tú nos has dicho que esa luz que tú has dado la tenemos que proyectar a nuestros familiares, a nuestros hijos, para que en un futuro toda la familia esté reunida, para que en un futuro todos seamos adoradores ante ti. Es muy importante esto, Adonai. Esto no es un juego. Hoy en día, bendito Yeshua, las cosas cada vez están peores con los jóvenes. Cada vez hay más drogadicción, cada vez hay más alcoholismo, cada vez hay más pensamientos malos, cada vez hay más pensamientos de morbosidad de los jóvenes, cada vez hay más liberalismo. Pero esto es porque los padres no han sabido educar, porque precisamente los padres no te conocen. Y peor aún de aquellos que apoyan esas actitudes. Peor aún de aquellos que apoyan todo eso lo que es malo. Nosotros como hijos tuyos, Adonai, hoy queremos remediar, hoy queremos componer todo eso que hemos hecho. Queremos dar la cara a esos problemas y remediarlos para bendición. Romper esas maldiciones, romper en este momento esas maldiciones que veníamos haciendo. Y si no teníamos conexión con nuestros hijos, empezar a buscarla. Aunque al principio no va a ser fácil, pero todo es para bien. Todo va a ser para crear un buen ambiente en la familia. Ayúdanos, bendito Yeshua. Ayúdanos porque a veces somos faltos, porque a veces no lo hacemos como debe de ser. Ayúdanos y perdónanos. Perdónanos, Adonai. Permite que mi familia, permite que nuestras familias podamos crecer en emuná, podamos crecer en bendición, juntos, unánimes, en un solo sentir, en un solo corazón, Adonai. Eso te lo pedimos, Adonai. Bendícenos, ayúdanos, danos la inteligencia, la sabiduría para poder actuar de la manera más correcta. Gracias por todo. Gracias por esa hermosa porción, porque podremos hablar de miles de cosas de esta porción, pero haya aparecido a ti, Adonai, por medio de este más último, para este mensaje, y esperando, Adonai, que sea de bendición para todos. Te pido que bendigas la vida de todos los que están aquí juntos, que bendiga sus familias, y que si hay familias rotas, que si hay familias que están separadas aquí, que tú las unas, Adonai, que tú las puedas unir, y que haya paz, que haya shalom, que no haya envidia, que no haya enojo, que no haya celos, que no haya heridas, que haya shalom, que la presencia esté ahí, que a lo lejos se pueda respirar tu presencia. Eso es lo que te pedimos, lo que te pido en este momento. En el nombre de Sodom Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén.